lo principal que descubre un filósofo y cualquiera de nosotros es que la vida vale la pena vivirla. Y cuando ellos están haciendo esta pregunta, eh, a veces lo hacen de manera tangencial. Por ejemplo, su preocupación filosófica puede ser como en el mundo antiguo, por la física, por la naturaleza, pero luego de esa reflexión por la naturaleza en general, ellos se vuelcan sobre la existencia humana. Y cuando hacen eso, entonces surge, brota en ellos el planteamiento de la felicidad, que específicamente va a responder las preguntas de cómo puedo ser feliz y cómo puedo vivir una vida feliz en la autenticidad de mi existencia. El planteamiento de los presocráticos Ujú. o los pensadores antes de Sócrates. Hay un autor muy significativo, por ejemplo, que fue Demócrito de Abdera. Este autor va a trabajar un tema que sería eh, referido a la felicidad o a la sabiduría de la vida. Las tres razones de la sabiduría, que son hablar bien, conducirse bien y decir aquello que es. Entonces, esas serían como las tres cosas que tiene en cuenta este planteamiento. Eh, en ese contexto, digamos, es desde donde vamos a ver nosotros el tema de la felicidad en algunos otros autores que iremos paseándonos por nuestro curso. En este sentido, esa idea que va a caracterizar tanto a Demócrito como a Leucipo, o lo que Ujú. designamos como los atomistas, tiene una raigambre, digamos, materialista de ver el planteamiento de la felicidad. Y posteriormente, pues, vamos a encontrar la doctrina en Sócrates, en Platón, en Aristóteles y en el pensamiento estoico, por ejemplo, y los epicureístas que van a dar excelentes enseñanzas sobre esta idea de la felicidad. Filósofos serios, incluyendo aquellos como Schopenhauer, por ejemplo, que se han centrado, digamos, en una visión pesimista de la existencia, creo yo que en el fondo lo que está en juego es como una aspiración a la felicidad y que de pronto desde sus doctrinas no han encontrado. En tal sentido, el tema es rotundamente importante para nuestra existencia. Yo quiero enmarcar mi investigación y este curso especialmente brota de esa intención que yo tengo, como de un rescate de esa tradición de la felicidad en el pensamiento filosófico occidental. Y ese es el aporte que un participante de este curso va a tener como algo valioso, digamos, de poder reflexionar desde estos argumentos. Vas a tener una gran enseñanza en el sentido de que vas a utilizar tu razón, todo tu pathos, como todo tu afecto para poder asimilar, digamos, cuáles serían esas buenas razones que tendrías para vivir tu existencia plenamente feliz y de esa manera conducir tu existencia. Entonces, porque yo creo que ser feliz es uno de los bienes más valiosos que nosotros como seres humanos tenemos. Te va a enseñar el curso a ubicar las diferentes dimensiones de tu existencia para que puedas disfrutarlas sin exigirle a ninguna de ellas más de aquello que ellas te pueden ofrecer. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los placeres corpóreos, vas a ver que el curso te da argumentos para que sepas en qué dimensiones puede uno disfrutar, digamos, de lo sensible, pero teniendo también el criterio ético que tanto Demócrito, Aristóteles o el mismo Platón esgrimían como era el concepto de la moderación. Entonces, ser moderado te permite a ti disfrutar de ese tipo de placer, pero también te dan la enseñanza de que eso no es definitivo, sino que hay otro tipo de placeres que tú puedes tener. Aplicada, por ejemplo, al caso de los placeres eh,
requiere de esa técnica, que yo la llamo aquí una técnica porque uno cuando está en este ejercicio de la ética también tiene que esmerarse en hacer un tipo de hábitos, de costumbres para poder moderar sus afectos, sus placeres sensibles, etc. Dentro de ese estudio que uno va haciendo de los pensamientos filosóficos acerca de la felicidad, vas notando como que van en una gradación, en una superación, que en mi caso lo interpreto como grados de cualificación de la existencia, que eso es muy importante aquí, porque no se trata de que uno se va a salir de sí mismo, ¿no? Sino Ajá. que es grados de cualificación de las sensibilidades que uno va teniendo de su existencia. Entonces, desde esas reflexiones es desde donde en la filosofía vamos a encontrar los criterios que son útiles para nuestra vida práctica y de esa manera nosotros podamos enfrentar lo que yo llamo las adversidades de la vida, de la existencia, Que llegan. que llegan y que en la filosofía no se niegan. O sea, aquí no se trata de que nosotros vamos a hacer un tipo de reflexión que va condicionando al yo para que él actúe de determinada forma y queda como con una coraza de felicidad que en el fondo no tiene, porque cuando lleguen los avatares de la vida, eso se rompe. O cuando le llegue a uno una frustración, la persona inmediatamente se desmorona, ¿no? Que está en relación con lo que es la naturaleza humana, en relación con el cosmos, con el universo, en relación con el tipo de acciones que tú tienes con los otros en la sociedad. Entonces, eso se constituye en un pilar fundamental para poder uno decir que vive una vida feliz. El curso de Ética de la Felicidad presenta estas reflexiones que son, a mi juicio, serias. Serias es porque no te está mintiendo respecto de la existencia. O sea, si el hombre tiene sufrimientos, sabe que, por ejemplo, una doctrina como el, el epicureísmo o el estoicismo son doctrinas que surgen como una forma en el que el discurso se convierte en una terapia de vida. Entonces, en ese sentido, la filosofía aporta allí un, un gran valor que es el que la vida no se puede vivir de cualquier forma, ¿no? Sea la situación en la que uno se encuentre. Entonces, estos pensamientos, creo yo, van a orientarnos para que vivamos una vida plena, dinámica, alegre, gozosa, buena y feliz. En realidad, este es digamos, el meollo de la propuesta de la ética de la felicidad, porque en filosofía los grandes argumentos que ha habido normalmente no se concentran en el tema de la felicidad. Quiero aclarar que yo he ido haciendo una selección de los autores filósofos que han hablado acerca de la felicidad. Entonces yo he querido como rescatar esa tradición, pero cuando uno se enfrenta a pensadores como Schopenhauer o se enfrenta al mismo Marx, tienen otro tipo de preocupaciones, no digamos, por ejemplo, de los filósofos analíticos. Supongamos que esos pensadores tienen razón en sus reflexiones, el tema de la felicidad queda por fuera, queda de lado. Y en el caso, por ejemplo, de un autor contemporáneo, como sería Alasdair MacIntyre, que en un libro que él tiene que se llama Tras la virtud, dice que el debate ético actual es un conflicto que existe hoy día debido a que no tenemos el contexto histórico en el que entendemos hoy día las diferentes posiciones éticas debido a que estas vienen de doctrinas éticas distintas que ya han dejado de lado ese contexto histórico por la transformación que ha ocurrido. Entonces, de acuerdo con eso, las soluciones que se han ofrecido al tema
digamos, de esa controversia de la que él habla o del conflicto que hoy día tenemos, como sería, por ejemplo, la posición del utilitarismo, la doctrina del placer o del bienestar, etcétera, no responden cabalmente a satisfacer esos planteamientos. En segundo lugar, creo yo que la gente dentro de la posición esa que yo estudié, que tiene que ver con el nihilismo contemporáneo, hace alusión a esta doctrina es a la pérdida de valor de los valores absolutos. Y si eso ha ocurrido en la época actual, significa que todo está permitido. Entonces, pues obviamente que hay otras posiciones que van a tratar de delimitar la acción humana, como sería la posición consecuencialista o deontológica o el mismo utilitarismo o la doctrina kantiana del deber ser, ¿no? Entonces, yo creo que esta posición aquí de la ética de la felicidad es afirmativa, no es una posición que, y yo también quiero que primero estudiemos los argumentos y las razones y después entramos como en la otra polémica con cada una de las posiciones que están en contra de la idea de la felicidad. Pero sin duda yo creo que una vida que no se trate de vivir feliz, pues no vale la pena vivirse, ¿no?